El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, en el versículo que hemos escuchado del profeta Joel, nos ha recordado hoy la Sagrada Escritura, estas hermosísimas palabras con que se define a Dios, uno de los nombres que Dios quiso tener en el Antiguo Testamento. Yo soy compasivo y misericordioso, lento a la cólera, dice también otro pasaje del Antiguo Testamento, lento a la cólera, tardo a la ira. Un Dios comprometido, con un amor comprometido, un amor que no se aparta de su pueblo. La palabra que está latente aquí en el hebreo es la palabra esed, emed, es decir, un amor que no se aparta de su pueblo. Fíjate esto, compasivo, ese es el español trata de reflejarlo con un lenguaje, con dos palabras, compasivo, fíjate, un amor compasivo, padece con el otro, siente como el otro, se pone del lado del otro, comparte el sufrimiento del otro. Este es compasivo y misericordioso. Hace alusión al corazón, se inclina hacia la fragilidad. Dios sabe, queridos hermanos, la fragilidad que llevamos dentro. Por eso, la misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, con San Pablo nos dirá que Dios quiere, fíjate, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Con esto quiere decirnos el apóstol San Pablo que lo último que busca Dios en todos los instantes de nuestra vida, en todos los hechos, sea prosperidad, sea adversidad, sea alegría, también a veces tristeza, Dios busca en última instancia la salvación eterna de todos nosotros y nunca va a dejar esa actitud. Por eso toda la Cuaresma es contemplar precisamente este Dios compasivo y misericordioso. Esa es todo el Vía Crucis, toda la pasión, toda la resurrección de Cristo. Es ese Dios que ha quemado las naves, ya no puede retroceder, Dios no va a retroceder. Y con esta perspectiva, queridos hermanos, hay que entender toda la Sagrada Escritura. Y aquí, en el Evangelio, nos habla de ese misterio de nuestra libertad. Es un misterio la libertad del hombre ante la palabra de Dios. Es un misterio. Por eso la Sagrada Escritura, en este pasaje, nos va a decir que una de las tareas que tiene el corazón del cristiano, del creyente, es procurar su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Aquí está, miren. Jesús predica y no le creen.
Esta es la cosa. Unos le creen, otros no. Y San Lucas recoge esta escena. Unos le exigen un signo para creer que Él es el enviado de Dios. Le exigen. ¿Qué significa esto de que le exigen un signo? Le están exigiendo: Jesús, haz un milagro delante de nosotros para que creamos que tú eres el enviado de Dios. Le exigen. Como ustedes saben, Jesús hizo muchos milagros y mucha gente le vio hacer esos milagros. Incluso el evangelista San Juan, cuando habla de los milagros de Jesús, no dice que hace milagros. Él es el que dice hace signos, ¿no? Cuando transforma el agua en vino, dice, y Jesús comenzó a hacer sus signos, los signos. Efectivamente, el milagro, todos los milagros de Jesucristo son un signo, tal como lo entendemos nosotros. Signo es un lenguaje con el que uno dialoga, pero solo entiende el que sabe el signo. Nosotros no sabemos, creo que así es, no entendemos la escritura china. Y claro, te ponen signos chinos, tú no entiendes nada. Eso es. Va a entender el que sabe de esos signos. Lo mismo, nuestro Señor, cuando hacía milagros, detrás de esos milagros da un mensaje. Él es el Salvador, Él es el Mesías, el enviado de Dios. Si queremos salvarnos, a Él nos toca obedecerle. Ahí está el mensaje. Y fíjense que Jesús hace realmente milagros, hace signos. Y a pesar de eso, hay un grupo que no cree, no le acepta. Incluso aquí hay un grupo mucho más duro que no solamente no cree, sino que como dice, le exige. Jesús, aquí delante de nosotros, haz un signo y creemos en ti. Algo así como en la cruz, le dicen, baja de la cruz y creeremos en ti. Le exigen un signo. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice esto? El misterio de la libertad del hombre. ¿Por qué no creen? Si ya Jesús ha hecho milagros. Y esto también a nosotros, viene la pregunta. ¿Por qué a veces no creemos? Si ya tenemos 2000 años de milagros. Queridos hermanos, es que para creer en Jesucristo no hace falta milagros. No hace falta. No hace falta del todo. Es muy bueno y Dios puede hacer milagros y quiere hacer milagros, pero en sí mismo no hace falta. Ya Jesús, en la parábola del rico Epulón, va a recordarnos esto. Epulón le dice a Abraham, si un muerto vuelve a la vida y les habla, a los vivos van a creer. Y entonces Abraham dice, aunque un muerto resucite, no van a creer. Aunque un muerto resucite. Es que la fe no depende solamente de Dios. La fe es un don, queridos hermanos, que Dios nos da. Pero hace falta la libre aceptación de la persona. Aquí está en la Sagrada Escritura un grupo que quizá haya visto milagros o que sabe que ha hecho milagros Jesucristo y no le creen, no le aceptan. Es la libertad del hombre. Misterio, queridos hermanos,
que podemos cerrarnos a la fe. Es un misterio. El mayor milagro resucita de entre los muertos y un grupo poderosísimo, pequeño, no cree y malogra todo el mensaje de la resurrección para el pueblo judío de entonces. Se cerraron a cal y canto. Le avisan, ha resucitado, y dicen, no, digan que han venido sus discípulos, se han robado el cuerpo. Eso es lo que tienen que decir. No aceptaron la libertad del hombre. Creer en Dios, queridos hermanos, como les dije, es un don, un regalo de la gracia de Dios, que Dios quiere darnos a todos, porque Dios quiere salvarnos a todos, quiere que todos vayamos camino de salvación. Pero esa gracia, ese don, podemos nosotros rechazarlo y también acogerlo. Dios quiere que lo acojamos. Por eso esas palabras del apóstol San Pablo, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, eso nos viene a nosotros. ¿Por qué? Tú ya tienes fe, puedes tenerla grande o pequeña. San Pablo te dice, cuídala. Cuídala como un pequeño arbolito que está creciendo. Cuídalo, protégelo, ponle valla, que puede venir alguien y lo pisa y se malogra. Cuídala. Hay que ponerle vallas, hay que velar por ella. No podemos decir, yo ya tengo fe y entonces yo ya estoy firme. No. Fíjense cómo la libertad del hombre es tan frágil que ante la luz evidente de los signos se cierra a cal y canto, a cal y canto. Es el misterio del corazón del hombre. Por eso nos toca a nosotros luchar por perseverar, luchar constantemente, todos los días, no fiarnos de nuestra seguridad, no, y mucho menos también mirar desde arriba, así con altivez, a los que no tienen fe, no, porque lo que Dios te ha dado, te lo ha dado. Cuidado, cuidado. ¿Por qué no se le da al otro? ¿Y podría permitir que se te apague la fe? Cuidado que sí. No depende de nosotros. No depende. Hubo santos que todos los días le pedían a Dios, Dios mío, no te fíes de mí el día de hoy. Es la humildad con la que conservaban la fe. No te fíes de mí. Por eso, lo que nos toca a nosotros, queridos hermanos, día a día, acudir a esos medios que nos puedan ayudar a enraizarnos más y más en la fe. Uno de esos medios, queridos hermanos, precisamente es eso, la petición. Pedir a Dios, Dios mío, dame la gracia de perseverar en la fe. Hoy día, la gracia. Por eso el orar constantemente. Uno es débil, comete una falta, cuanto antes volver a la gracia de Dios. No temer, porque Dios sabe de nuestra fragilidad. Es la oración, la frecuencia de los sacramentos, lo que nos hace fuertes en la fe con el tiempo. Y ni aun así podemos asegurarnos, porque nadie debe asegurarse, nadie, queridos hermanos, nadie. Por eso también, por otra parte, Cuaresma es tiempo de misericordia, es obras de misericordia, obras de misericordia. Las obras de misericordia ablandan el corazón también del hombre. Muchas veces podemos nosotros quizás sentirnos con pruebas en la vida. Contemplar a otros que pasan pruebas más fuertes que nosotros también nos ayuda. Nos ayuda a sobrellevar las pruebas que el Señor permite en nosotros. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, queridos hermanos, pidámosle permanecer firmes en la fe, en la humildad.
sin creernos que somos mejores ni peores. Por otra parte, si flaqueamos, acudamos en la oración al Señor, que Él sabe misteriosamente, queridos hermanos, por qué permite pruebas en la vida, por qué lo permite en nuestra vida. Nunca le pidamos explicación, sino acudamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Padre. Y por otra parte, si quizá nuestra fe está débil, fíjate que la gracia es un don de Dios. Acudamos, pidámosle al Señor, pidámosle, porque es un don de Él, totalmente de Él, totalmente. Y Dios da la fe a quien quiere. Uno que no creía, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, Saulo, y todo lo contrario, era enemigo de Dios, odiaba a Cristo, y le da el don de la fe. ¿Por qué? Misterio de Dios. Es que la gracia, el don de creer en Él, es eso, don de Dios. No hace acepción de personas, no hace. Amén.